Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, todas y todos, a este nuevo encuentro internacional en la consulta de la calidad educativa. En esta oportunidad contamos con Marcela Molis como nuestra entrevistada. Marcela, catedrática argentina, recientemente estuvo en unas pasantías en Estados Unidos, becada por la Fundación Rockefeller, en medio del imperio, reflexionando críticamente. Marcela, bienvenida, Marcela, a este contacto internacional, repito, en el marco de la consulta por la calidad educativa. Marcela, tú has trabajado el tema de la calidad en distintos momentos, precisamente asociando el tema del debate de la calidad a la recuperación democrática o de los ideales democráticos en nuestras sociedades. Para ti, la calidad educativa, ¿cuál es el mayor desafío que tiene en la actualidad? Bueno, Luis, desde aquí, desde Buenos Aires, te agradezco por esta convocatoria, te felicito y felicito al Centro Internacional Miranda por esta iniciativa y agradezco a todos los colegas que me han precedido porque han realizado aportes realmente muy valiosos y me parece fantástica y felicito de verdad esta iniciativa. Es bienvenida y necesaria para nuestra región. Bueno, para ir de a poquito aportando desde la experiencia que yo considero que es más valiosa para ustedes, desde mi lugar de historiadora de la educación y comparatista, sobre todo de la educación superior, bueno, quería simplemente hacer como un avisito parroquial y contarte que si bien la Fundación Rockefeller estuvo en esta actividad, la organización que financió fue Claxo, y bueno, esta actividad de becarios en Estados Unidos en realidad se complementa con una actividad en Buenos Aires y el título es 30 años de democracia en América Latina, desafíos, procesos y logros. En relación a esa actividad, obviamente Claxo tuvo un partner, a la OLA, que es el Observatorio Latinoamericano de la New School, y realmente fuimos recibidos en la New School y también obviamente por el representante de los hermanos Rockefeller, de la Fundación de los Hermanos Rockefeller. En ese encuentro, y estoy haciendo de algún modo un relato que está directamente vinculado al tema de las democracias y las calidades. En ese encuentro participaron becarios y compañeros de Honduras, de Paraguay, de Guatemala, de Chile, de México, de El Salvador, de Uruguay, Argentina, y no quiero olvidarme ninguno. Lo cierto es que en la medida en que iban avanzando nuestras presentaciones, íbamos fuertemente comprendiendo que no podíamos ponernos de acuerdo sobre una y única exclusiva dimensión para referirnos a la democracia. Pero sí veíamos que había matices absolutamente urgentes para ser resueltos en términos de democracias en plural. Los grados en que se han profundizado las democracias en la región difieren enormemente. Y los relatos de los compañeros de la que llamamos América Central estaban fuertemente condicionados por otras urgencias. Los relatos de los compañeros del Cono Sur, las experiencias estaban dinamizadas por intereses, por conflictos, por valores que hacían que estuviéramos probablemente más distantes de encontrar un común acuerdo que estas diferencias que afloraban y que nos iban dejando un poco perplejos, porque pensábamos que íbamos a un encuentro en donde todo iba a ser de algún modo causa común. Esta forma de introducirme al tema de las democracias en plural, sobre todo en este presente convulsionado, que algunos arriesgados intentamos pensar que es post-neoliberal, pero bueno, por los resultados de las elecciones políticas recientes, sobre todo en Europa, además de algunas tendencias también electorales en Argentina,
es preocupante el escenario. Yo creo que no deberíamos ser tan optimistas en cuanto al concepto post-neoliberalismo. Tal vez deberíamos pensar que hay un concepto activo que tiene que ver con la profundización de las democracias en los casos de Venezuela, en los casos de Bolivia, en el caso obviamente de Brasil, de Argentina, en el caso de Uruguay, cómo no, pero con cuidado, ¿no?, respecto de esta idea de post-neoliberalismo. ¿Por qué digo esto? Es decir, Porque, sí. Marcela, es decir, desde tu punto de vista, las democracias progresistas, por decirlo de alguna manera, de la región, no han superado todavía la amenaza. La amenaza sigue latente de una agenda neoliberal que pueda implementar un conjunto de contrarreformas, en general, incluida la educativa. Es así, ¿verdad? Bueno, sí, la palabra amenaza a mí me genera escozor, me atemoriza, porque justamente creo que parte del éxito del discurso neoliberal fue hacernos sentir amenazados desde prácticas sociales concretas, como es la flexibilización laboral, como fueron la flexibilización laboral, la privatización, las formas en que la salud pública y la educación pública fueron de algún modo restringiendo su acceso a todos. Entonces estas eran verdaderas amenazas que de algún modo yo lo que creo es que hoy no están más que siendo ocultas bajo ciertas formas en muchos países latinoamericanos, pero están siendo reeditadas bajo otras formas. Por ejemplo, bajo las formas de la nueva doctrina de la seguridad nacional, bajo las formas de la amenaza a las propiedades individuales, bajo las formas de la incertidumbre económica en cuanto a suba de precios, en cuanto a referencias a privatizaciones que son necesarias porque lo público está de algún modo deteriorado. En fin, me parece que las amenazas han adquirido nuevas caras, caras que se parecen al sentido común, que se parecen a las necesidades de los vecinos de clase media baja, y esas amenazas encubiertas bajo una cierta comprensión de necesidades sociales insatisfechas me preocupan, porque allí es el espacio, el intersticio que tenemos los universitarios, los intelectuales críticos, para detectar esas sospechosas acciones condescendientes con las necesidades sociales, pero que en realidad están encubriendo la feroz cara del neoliberalismo, pero sobre todo de un capitalismo deshumanizado, que lo único que quiere es finalmente seguir acumulando. Entonces, hay rediseñar nuevos elementos teóricos para pensar calidades educativas en democracia. Eso era lo que te iba a proponer, Luis. Perfecto. Te iba a proponer reflexionar en plural, es decir, pensar en calidades, pensar que el término calidad, y ahí si querés sí me aboco a la experiencia académica desde que Alfonsín recuperó y reconfiguró la democracia en Argentina, el término calidad es un término, es un concepto que viene totalmente naturalizado desde la Revolución Francesa, la posrevolución, con las prácticas educativas de los sistemas educativos nacionales que aspiraban formar ciudadanía por supuesto en un capitalismo con todas las contradicciones que Marx ya había de algún modo detectado, pero finalmente esa idea de calidad estaba asociado al buen funcionamiento de un sistema educativo moderno, que formaba ciudadanos, que diferenciaba una masa trabajadora, unos sectores funcionalmente para ocuparse de las tareas manuales y otros para poder seguir por ese track, por esa vía a los estudios superiores. Quiero decir que el concepto de calidad no es un concepto que haya reinventado
el neoliberalismo o que haya recuperado el Banco Mundial o el BID sin tener una enorme legitimidad. Y esa enorme legitimidad venía de la historia de la educación, de nuestros propios sistemas educativos, que durante tantísimos años avalaron la idea de calidad educativa con un buen funcionamiento, una buena escuela, una buena universidad, un buen colegio secundario, con buenos docentes. Con esto quiero decir, la calidad educativa es un concepto que es fácilmente observable, que se podía observar desde la historia de la educación asociada a las buenas prácticas y al buen funcionamiento educativo, pero que a la hora de definirla, bueno, había una suerte de diferentes asociaciones ilícitas con otros conceptos. Entonces, ¿qué es lo que los organismos internacionales de algún modo hicieron? ¿Cómo intervinieron en este sentido común de una ciudadanía respecto de la calidad educativa? Intervinieron cercenando lo que relacionaba a la calidad educativa con el buen funcionamiento de los sistemas públicos nacionales que tenían como fin formar ciudadanía. Y obviamente ese es un carácter político de la calidad educativa. ¿Qué hicieron estos organismos internacionales? Bueno, se dieron cuenta que también hablaban de calidad las empresas. Por supuesto, Mercedes-Benz, las marcas que conocemos que tienen productos tan buenos. ¿Y qué dijeron? Simplemente pensaron, un buen auto, un auto de calidad, se puede observar y se puede definir por una serie de parámetros. ¿Por qué no trasladamos el paradigma corporativo de la calidad asociada al buen producto? Lo trasladamos al paradigma educativo que heredaba la calidad como un concepto liberal de construcción, insisto en esto, de construcción ciudadana, diferenciada en clases y lo que sabemos del liberalismo. Pero bueno, en este trasvasamiento se cercenó el concepto de calidad y ya la calidad comenzó a definirse en singular y asociada a un resultado, a un producto. Y esto nos lleva por el camino directo del paradigma cuantitativo de la calidad. Y el paradigma cuantitativo de la calidad se refleja en indicadores que en última instancia van a quedar tan lejos de ese concepto político, social, de calidad educativa que está en el entramado de los sistemas educativos modernos vinculados al Estado-Nación. Es fantástico pensarlo así, en la larga duración, porque nos damos cuenta que el éxito del neoliberalismo fue poco a poco tomar los conceptos que se habían acuñado de la filosofía liberal, vaciarlos de contenido político, ciudadano y social, es decir, de contenido revolucionario, porque fue la Revolución Francesa que nos cargó con esos sentidos, y asociarlos con el discurso de las corporaciones y de una economía de mercado. No es un trabajo menor, no lo hicieron los organismos internacionales, lo hicieron nuestros profesores, nuestros investigadores, nuestros funcionarios, aquellos intelectuales que aceptaron esta deformación conceptual y más que deformación, aceptaron la muerte del Estado-Nación, aceptaron que el Estado-Nación ya no iba a ser el actor protagonista de los grandes cambios y se dispusieron a cobrar interesantes sueldos y a decir, bueno, efectivamente el paradigma de la calidad hoy está asociado al Quality Movement o al Quality Movement Assessment. Fueron poco a poco diseñando estrategias en las que la ciudadanía quedó de algún modo confundida, absorta. Y así fue como hoy llegamos a un presente en el que el concepto de calidad, por un lado, nos suena como un concepto que está asociado a la funcionalidad educativa y no lo podemos rechazar. Está asociado a la funcionalidad social y a la funcionalidad de la salud. ¿Quién no quiere una salud de calidad, una educación de calidad?
esta especie de sentido común a favor de la calidad es un punto a favor nuestro. Pero ese sentido común interpelado por el paradigma de la verdad única, la calidad es aquello que se puede medir a través de indicadores a priori, de un modo a priori definidos, ese es el concepto con el que tenemos que desandar caminos. Entonces hablemos de dos cosas fundamentales. La calidad por sí misma no existe. Nos convencieron, nos hablaron de la calidad como que podía ser medida. La calidad por sí misma no existe. La calidad en realidad es la forma, las propiedades, las características que están vinculados a un determinado proceso que genera fundamentalmente una satisfacción en relación a la función que ese objeto o que esa acción social cumple. Entonces, no hay calidad disociada de procesos, de actores o de resultados, pero si hablamos de procesos, actores y resultados, tenemos que hablar antes de la calidad, del sustantivo que lo anticipa. Hablamos de educación, hablamos de política, hablamos de políticas educativas, y después podemos decir políticas educativas de calidad. Políticas educativas de calidad en procesos de democracia. Democratización para que la calidad educativa se profundice. No podemos hablar de calidad aislada porque volveríamos a caer en una suerte de trampa semántica, que es acortar, recortar el significante, y la calidad se convertiría así como en una especie de mercancía que podemos medir, manipular, observar. Para eso creo que tenemos que pensar en calidades asociadas a los actores, a los fines, a los medios, a los valores, y creo yo que estamos todos comprometidos con los valores democráticos. Entonces quería proponerte una suerte de pregunta grande para esta enorme encuesta que estás haciendo, o tu trabajo de, digamos, de puesta en común de distintas miradas y perspectivas, preguntarte qué calidades democráticas necesitamos en América Latina para crear y defender ciudadanías emancipadas, más profundas desde las democracias, que necesitamos a su vez defender de estas amenazas que creo que no están del todo desaparecidas. Totalmente de acuerdo, Marcela, en esa perspectiva de trabajo la incorporamos, pero nos gustaría trabajar también el tema universitario. Tú has trabajado el tema de la calidad asociado a la educación universitaria. Por décadas en nuestra región el sector universitario fue demandado de investigaciones, de resultados de investigación, de indagación que contribuyeran a la transformación de las realidades del entorno en el cual se encontraban las universidades. Es decir, desde la universidad se pensó la ciencia, la transformación de la sociedad por décadas. Fue desde ese punto de vista un lugar de enunciación también de la liberación. Sin embargo, a partir de los 80 se produce con el neoliberalismo un proceso de migración de la cuna de la investigación que habían sido los posgrados, en gran medida, hacia centros de investigación que fueron amputados de buena parte de las universidades y trasladados corporativamente a sectores industriales. Eso, sumado a las revoluciones científicas del conocimiento de la década de los 90, con ciclos de 4 o 6 años, ha hecho más complejo el tema del conocimiento en las universidades, de avanzar en investigaciones de profundidad que puedan contribuir al desarrollo social, que amenazan, aunque la palabra no te gusta a ti, la vuelvo a usar, amenazan con crear una mayor distancia entre los países del norte, entre el conocimiento del norte y el conocimiento del sur. En ese sentido, ¿cuáles serían los mayores desafíos de la educación universitaria de calidad dentro de un proyecto político democrático emancipatorio? Sí, me has presentado una pregunta
muy impresionante, porque es una pregunta, yo diría, estratégica, para definir esas calidades en plural y para definir esos sustantivos que deben anteceder a la preocupación por las calidades, esos grandes sustantivos. El primer gran sustantivo es cómo superar, digamos, es el abismo, ¿no? El abismo que hoy, de algún modo, al que hoy nos están condenando estos poderes económicos. El abismo lo planteo como una posibilidad de quedar fuera de la historia, fuera del poder, fuera del control tecnológico, del control productivo, fuera de la producción cultural, fuera de la producción científica. Ese es el abismo amenazante, que efectivamente coincido contigo que aparece como una amenaza. El abismo es pensarnos como sociedades que debemos imitar a los tigres asiáticos, pensarnos como sociedades que estamos en igualdad de condiciones desde el punto de vista global, cuando en realidad lo que podemos reconocer desde el punto de vista global en este presente, que insisto, yo no llamaría post-neoliberal, sino que lo llamaría un presente en el cual se urge la profundización de las democracias democratizadoras. En este presente, el abismo lo plantea la concentración económica cada vez mayor en menos personas, corporaciones, y cada vez más grande la pobreza, la inequidad, sobre todo la desigualdad. Nosotros tenemos en América Latina algunos contraejemplos a esta tendencia, pero esta tendencia que el mundo nos plantea, muy preocupante. Llevarnos al abismo es dejarnos sin futuro, sin posibilidades de pensar emancipadoramente nuestra ciencia. ¿Cómo nos posicionamos frente al poder del conocimiento, que hoy ya no deriva del propio conocimiento? Porque ahí tendríamos un optimismo pedagógico que nos ayudaría. Hoy el poder económico domina la producción tecnológica desde el punto de vista de la creación de esa tecnología, aunque después esa tecnología está de algún modo dividida en distintas factorías que no tienen banderas. Entonces, ¿cómo posicionarnos? Por supuesto, con el sueño de Bolívar y con el sueño seguramente de Chávez y de Néstor y con el sueño de Cristina y con el sueño del ALBA, tenemos que unir nuestras capacidades en la posibilidad de construir referentes que nos permitan saldar deudas sociales con inteligencia. Yo quiero citar a un pedagogo francés que es absolutamente, está esclarecido en estos temas porque es un pedagogo sensible a las estrategias de desigualdad que ha impuesto el capitalismo. Tiene una frase encantadora. Él dice, los estudiantes de hoy deben entender que no es en la transgresión social cómo se van a emancipar, sino a través de una transgresión mucho mayor, la transgresión de la inteligencia, en contra de todos los prejuicios con los que este capitalismo nos ha formado. Esto lo dice Philippe Mérieux, y me parece que es una respuesta, por ahora metafórica, pero es la respuesta pragmática que debemos abrazar. Tenemos que revolucionar nuestras inteligencias, sumarlas, ir contra los prejuicios, pero para eso necesitamos recursos y necesitamos instituciones, y ahí vuelve a aparecer el tema de la calidad. ¿Cómo recuperar las buenas prácticas de las distintas calidades educativas en contextos de amenaza por recuperar tu imagen? Bueno, hay que profundizar la inteligencia. No nos tenemos que asustar de la formación de instituciones con programas, con proyectos que sean para unos pocos. Lo digo con conciencia total de lo que estoy diciendo. ¿Por qué?
porque si hay que producir para poder contrarrestar el poder de los poderosos, tenemos que actuar con inteligencia, con talentos, con dedicación. Ahí van a surgir unas urgencias a ser respondidas, las científicas, las tecnológicas. Tenemos otras urgencias: alfabetizar, generar un sentido común democratizador, generar y hacer entender a nuestros colegas de universidades tradicionales que podemos convivir en una suerte de abanico diferenciador de universitarios. Algunos tendrán unas miradas, otros otras, pero hoy tenemos que pensarnos como un todo, aunque no seamos un todo, aunque las diferencias sean las que dominen nuestro territorio. ¿Cómo lograr pensarnos en un todo? Allí radica el trabajo necesario de los cientistas sociales. Filosofía políticas aplicadas a la construcción de redes que nos pongan en diálogo. Necesitamos llegar a ciertos consensos, y hablo de la región, a pesar de las diferencias. Marcela, en la óptica de transgredir el conocimiento al cual tú nos invitas, maravillosa invitación, algunos venimos pensando que los desafíos democráticos de nuestras sociedades implican incluso repensar el lugar de enunciación de las universidades. Es decir, si bien nuestras universidades deben seguir existiendo, cumpliendo a cabalidad su papel, tal vez las nuevas universidades no deben surgir como surgieron las anteriores, desde la colonia, de la época colonial hasta el presente, sino que deben surgir desde centros de investigación que correspondan a los grandes desafíos que tienen los países. Es decir, una vez definidas 10, 12, 15 prioridades nacionales, construir potentes centros de investigación que aborden esas necesidades y que sean el lugar de enunciación a partir de posgrados y, por último, del pregrado, de las nuevas universidades que nos permitan romper esa brecha, ese abismo del conocimiento entre los países del norte y del sur. ¿Qué piensas tú al respecto? Me encanta escucharte, porque me ayudás a soñar. Eso pienso. ¿En qué radica este sueño? Radica en que, efectivamente, romper los prejuicios desde la invención, desde la innovación y desde la inteligencia crítica es romper los prejuicios. Un enorme prejuicio de la civilización occidental es la universidad. Nosotros en este encuentro sobre los desafíos y los resultados materiales de la democracia quedó muy claro que ciertas comunidades indianas, bolivianas, no se ven representadas en una lógica civilizatoria occidental, y tal vez no se vean representadas por los intereses tan democráticos y democratizadores del compañero Evo. Sin embargo, estas comunidades reclaman ser escuchadas con sus voces diversas. Necesitamos pensar otras instituciones. El nombre universidad es un nombre que carga con una enorme herencia de legitimidad, prestigio y, por qué no decirlo, fatalidad. Si no hay fatalmente una universidad, no hay, por lo menos, una certificación, un diploma, una carrera, las posibilidades de un salto social. ¿Cómo pensar lo que vos me planteás desde la lógica de la transgresión de la inteligencia? Nuevas instituciones que nos agrupen en urgencias científicas y tecnológicas, que consigamos sumar recursos económicos, que pongamos de algún modo esa inteligencia al servicio de nuestras regiones, con valores emancipadores. El tema de los valores es fundamental. Y no tenerle miedo a la diversidad y a la convivencia de distintas universidades. A mí me gustaría incluso llamarlas de otras formas a estas instituciones. Podemos llamarlos centros de investigación o podemos llamarlos oficinas del pensamiento crítico. No importa. Hermoso nombre. Pero qué importante es darnos cuenta que hoy a la complejidad hay que responder con diversas estrategias. A la complejidad hay que atenderla con diversidad. A la diversidad
muy absolutamente compleja de nuestras visiones homogéneas respecto de valores. La democracia tiene que ser un valor, pero no estoy hablando de una democracia formal, clientelar, de votos. Estoy pensando en las condiciones de un régimen político que ayude a que la mayoría que está por debajo del nivel de pobreza pueda dignificarse. Y a la otra mayoría que estaba también por encima pueda encontrar sentido a esa democracia que la hace. Entonces, es muy complejo el proceso, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Vayamos por nuevas instituciones. Yo cuestiono el nombre universidad, tal vez porque, y esto es como un correlato con mi otra identidad comparatista. Cuando comencé a investigar la historia de las universidades en Japón, lo que me di cuenta es que en Japón había un conjunto de saberes consolidados por la filosofía china que no eran saberes disciplinares, especializados, divididos, sino que formaban parte de una totalidad. ¿Cómo hicieron para occidentalizarse? Bueno, importaron muchos conceptos, entre ellos el de universidad. Y en japonés universidad se dice daigaku. Ellos no tenían un concepto equivalente para responder a los saberes que tenían de algún modo tradicionalmente en su sociedad. Entonces, Daigaku para ellos era la universidad occidental, dividida, especializada, y que iba a, de algún modo, a responder el ideal de von Humboldt, que es vamos a investigar para crear con un espíritu nacional un desarrollo que permita unir a la ciencia con el Estado. Desde muchos puntos de vista, la idea de universidad es una idea arbitraria, pertenece a una cierta civilización occidental. No tiene por qué ser la única idea que encarne nuestras necesidades de saberes. Perfecto, Marcela, vamos a seguir soñando. Vamos a pensar, a imaginar que nuestros ministros de Educación de la región se toman la molestia de escuchar esta entrevista y te preguntan 3 posibles acciones concretas en el corto plazo para mejorar la calidad educativa en nuestras universidades, en nuestro subsistema de educación universitaria. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, esas 3 acciones urgentes? Bueno, me parece muy bien. Acepto el desafío. Me llevas a los sueños y ahora me llevas a la realidad, a la práctica, a lo concreto. Y bueno, este diálogo que está poniendo en marcha, yo creo que de un modo bastante atractivo, el modelo educativo hacia el que tendríamos que ir, que es poder bajar del mundo de las ideas platónicas y someter nuestras ideas a la exigencia de la realidad, a una exigencia de una realidad pragmática, compleja y diferenciadora, y sobre todo amenazada por un orden que no quiere dejarnos pensar con esta libertad crítica que estamos teniendo hoy aquí. Yo creo que desde el paradigma occidental, insisto, civilizatorio, la universidad y las universidades se han desarrollado muy bien en dos ámbitos. En el ámbito de la difusión de los saberes, que está asociado con la función docencia, y eso hace un poco y cierra el modelo de la universidad profesionalizante, que es la que en general tenemos en América Latina, y en el ámbito de la producción, que es el ámbito de la investigación, que en América Latina obviamente es un ámbito que ha sido muchísimo más cercenado. El de la producción de conocimiento es el que está y fue amenazado concretamente con los planes y las estructuras económicas de ajuste. Es más barato difundir, enseñar. Lo primero que hay que pensar es la población diversa a la que tenemos que llegar. Entonces, yo optaría por distinguir las urgencias sociales en términos de difusión de ciertos saberes que van a ayudar a construir esta conciencia ciudadana crítica de la inteligencia innovadora que todavía no está. ¿Por qué gana tanto los medios de comunicación?
¿Por qué algunos dicen que la democracia está amenazada porque los medios de comunicación solo incitan a consumir y el pueblo es tan ignorante que lo consume? Y siempre me pregunto, entre el pueblo ignorante que consume lo que los medios le dicen y los medios que producen los contenidos, ¿dónde está la educación para generar allí una intervención crítica e inteligente? Necesitamos esa educación. Entonces, señor ministro, quien sea, vamos a construir distintas estrategias que puedan cubrir necesidades diferentes para las distintas calidades democráticas. Necesitamos un pueblo que piense. ¿Cómo? Tal vez Pablo el otro día lo nombró a Sarmiento. Bueno, Sarmiento pensó que para hacer pensar al pueblo había que preocuparse del magisterio. ¡Cuánta razón! No podemos dejar de priorizar el profesorado hoy, en ninguna parte del mundo. Profesores de todos los niveles de enseñanza, políticas públicas, formación de profesores, con estrategias innovadoras, nuevas tecnologías, nuevos medios, pero no podemos nunca dejar de mencionar esto, Luis, que me preocupa mucho. Los valores hoy no forman parte de un currículum enlatado, no los podemos distribuir rápidamente, no los podemos certificar, acreditar. Entonces le ponemos muy bien, 10 felicitado al compañero porque fue solidario y lo demostró en la prueba tal. Es mucho más fácil rendir pruebas, acreditar de otra forma, enlatar los conocimientos. Corremos con una desventaja con respecto a los valores. Los valores se consolidan en la práctica y sobre todo en la imitación de esos grandes modelos. Nosotros somos una generación de modelos, pero los chicos no. Pensar seriamente cómo hacemos con los valores para que solidariamente pensar como región respecto de estrategias de conocimiento, de construcción, de innovación que tengan que ver con educación, con salud, con las viviendas, con las políticas ecológicas, ambientalistas. Hay temas de urgencia regional que va a haber que poner una buena cantidad de recursos, trasvasando las fronteras. Y ese es otro gran tema, el cosmopolitismo que de algún modo vamos a tener que recuperar. Y si quieren venir los compañeros del imperio a decir desde Rockefeller Foundation, bueno, tenemos algo para esas ideas buenas cosmopolitas, bienvenido. Suena casi como un chiste. Es cierto que para romper los prejuicios tenemos que ponernos una cuota muy grande, muy grande de imaginación. Y es allí donde yo pensaría sumarme a los poetas, a los filósofos, a estos pensadores que van rompiendo los prejuicios desde el lugar del arte. El arte, sumado al pensamiento de la respuesta a ciertas urgencias, pueden ayudarnos a romper esos prejuicios de las especializaciones, de las fronteras del conocimiento. Para no irnos a otros temas que nos lleven demasiado lejos en nuestros sueños, quiero simplemente contarles un ejemplo que va a, de algún modo, redondear el mensaje. Philippe Murier, en uno de sus el gran problema educativo es la falta de sentido que tiene la educación frente a lo que hoy están viviendo los niños. Entonces, bueno, él cuenta un ejemplo muy interesante. Le preguntó a uno de sus estudiantes si sabía quién había inventado las matemáticas. Y el estudiante le contestó que obviamente las matemáticas las había inventado el profesor de matemáticas. Entonces, Philippe le dijo, pero ¿de dónde sacaste esa idea? Y él dice, contesta, la idea la saqué del profesor de matemáticas, que solo me enseña matemáticas para probar la prueba. Él inventó las matemáticas, yo solo tengo que aprobar esa prueba. Con ese ejemplo, en realidad, lo que él plantea de un modo muy simple es cómo estamos enajenando a nuestros jóvenes del verdadero saber que subyace a las disciplinas escolares. Estas disciplinas están muertas
son poco atractivas y no tienen ningún sentido si solo sirven para aprobar pruebas. Si la pregunta es ¿de dónde surge las matemáticas? Simplemente para poder entender cómo una civilización, como puede haber sido la pitagórica, recupera esos saberes para ir construyendo y consolidando su poder, y asociamos las disciplinas por procesos emancipatorios, revolucionarios y la construcción y consolidación de los poderes sociales, bueno, allí radica la capacidad emancipatoria que la educación hoy no está recuperando. Para eso hay que volver al sentido. Y para volver al sentido hay que volver a la práctica, y la práctica a la luz de valores democráticos. Gracias, Marcela. Para ir terminando este primer contacto en el marco de la consulta internacional sobre la calidad educativa, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a todas las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras venezolanas que en sus aulas, en los planteles, en las comunidades están debatiendo con mucha alegría el tema de la calidad, entendiéndolo como una oportunidad para continuar transformando nuestros sistemas educativos con mayor compromiso social. Bueno, esta pregunta es bien desafiante porque yo estoy convencida que el tema de la calidad, insisto, en estos compañeros, en los maestros, en las maestras, en los profesores, les viene como en la piel. La calidad educativa está en el magisterio docente, en el profesorado, impregna nuestras prácticas áulicas, porque de algún modo fuimos formados con paradigmas decimonónicos, con paradigmas de esas disciplinas que le daban sentido a la práctica educativa. Lo que yo hoy me animo a compartir con mis colegas, y lo comparto desde la humildad de una reflexión, es la siguiente. Podemos pensar unas nuevas calidades educativas a la luz de una conciencia crítica de la tremenda enajenación que la educación, el saber, los saberes, el conocimiento están teniendo hoy. En ese sentido apelaría a volver a llenar de sentido. El sentido viene de la mano de la política, hacer más político el encuadre, el contexto, las tinturas de esas calidades. Hacer más políticos es meternos con las cuestiones que les preocupan a nuestros jóvenes. Si nuestros jóvenes hoy están preocupados por situaciones concretas que los llevan por el camino de del robo, de las drogas, por el camino del miedo, tenemos una diversidad de complejas relaciones. Los docentes hoy se están cargando sobre sus espaldas una tremenda responsabilidad, que es hacer de puentes entre una sociedad abstracta de adultos que se pelean y un futuro también abstracto que esos jóvenes no ven y no saben ni se imaginan cómo será. Ahí está ese puente, es el que puede generarnos las ideas de calidades diferentes. ¿Cómo quieren estos jóvenes su futuro? ¿Cómo lo quieren? ¿Qué es lo que quieren superar de este presente agónico que les estamos de algún modo transmitiendo, delegando? ¿Cómo se imaginan ellos? ¿Como viejos? ¿Como viejos o como maduritos para no ser tan antipáticos? ¿Cómo se imaginan como padres? ¿Qué sociedad quieren? Y tal vez hasta la palabra sociedad sea un anacronismo con lo que ellos están pensando. A lo mejor están pensando su barrio, qué barrio quieren, su estructura más personal, qué red quieren. ¿Cómo se imaginan tomando desde esas realidades, politizando, pero a su vez también teniendo muy claro el horizonte? Hablemos de democracias, de calidades democráticas que profundicen esta identidad ciudadana que vamos a tener que aceptar desde la convivencia con los otros. La convivencia con los otros. Somos nosotros, pero también hay otros. Y afuera la amenaza. Gracias. Gracias por darme toda esta oportunidad de decir estas cosas. Gracias. Gracias. Una maravilla conversar contigo, Marcela.
Gracias en nombre de los maestros, las maestras venezolanas, por esta invitación a pensar democráticamente las calidades educativas. Gracias, Luis. Bueno, quería simplemente hacer como un avisito parroquial y contarte que si bien la Fundación Rockefeller estuvo en esta actividad, la organización que financió fue Claxo, y bueno, esta actividad de becarios en Estados Unidos en realidad se complementa con una actividad en Buenos Aires, y el título es 30 años de democracia en América Latina, desafíos, procesos y logros. En relación a esa actividad, obviamente Claxo tuvo un partner, a la OLA, que es el Observatorio Latinoamericano de la New School, y realmente fuimos recibidos en la New School y también obviamente por el representante de los hermanos Rockefeller, de la Fundación de los Hermanos Rockefeller. En ese encuentro, y estoy haciendo de algún modo un relato que está directamente vinculado al tema de las democracias y las calidades. En ese encuentro participaron becarios y compañeros de Honduras, de Paraguay, de Guatemala, de Chile, de México, de El Salvador, de Uruguay, Argentina, y no quiero olvidarme ninguno. Lo cierto es que en la medida en que iban avanzando nuestras presentaciones, íbamos fuertemente comprendiendo que no podíamos ponernos de acuerdo sobre una y única exclusiva dimensión para referirnos a la democracia. Pero sí veíamos que había matices absolutamente urgentes para ser resueltos en términos de democracias en plural. Los grados en que se han profundizado las democracias en la región difieren enormemente. Y los relatos de los compañeros de la que llamamos América Central estaban fuertemente condicionados por otras urgencias. Los relatos de los compañeros del Cono Sur, las experiencias estaban dinamizadas por intereses, por conflictos, por valores que hacían que estuviéramos probablemente más distantes de encontrar un común acuerdo que estas diferencias que afloraban y que nos iban dejando un poco perplejos, porque pensábamos que íbamos a un encuentro en donde todo iba a ser de algún modo causa común. Esta forma de introducirme al tema de las democracias en plural, sobre todo en este presente convulsionado, que algunos arriesgados intentamos pensar que es post-neoliberal, pero bueno, por los resultados de las elecciones políticas recientes, sobre todo en Europa, además de algunas tendencias también electorales en Argentina, es preocupante el escenario. Yo creo que no deberíamos ser tan optimistas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, todas y todos, a este nuevo encuentro internacional en la consulta de la calidad educativa. En esta oportunidad contamos con Marcela Molis como nuestra entrevistada. Marcela, catedrática argentina, recientemente estuvo en unas pasantías en Estados Unidos, becada por la Fundación Rockefeller, en medio del imperio, reflexionando críticamente, Marcela. Bienvenida, Marcela, a este contacto internacional, repito, en el marco de la consulta por la calidad educativa. Marcela, tú has trabajado el tema de la calidad en distintos momentos, precisamente asociando el tema del debate de la calidad a la recuperación democrática o de los ideales democráticos en nuestras sociedades. Para ti, la calidad educativa, ¿cuál es el mayor desafío que tiene en la actualidad? Bueno, Luis,
Desde aquí, desde Buenos Aires, te agradezco por esta convocatoria, te felicito y felicito al Centro Internacional Miranda por esta iniciativa y agradezco a todos los colegas que me han precedido porque han realizado aportes realmente muy valiosos y me parece fantástica y felicito de verdad esta iniciativa. Es bienvenida y necesaria para nuestra región. Bueno, para ir de a poquito aportando desde la experiencia que yo considero que es más valiosa para ustedes, desde mi lugar de historiadora de la educación y comparatista, sobre todo de la educación superior,